El primer ejemplo que vamos a ver, la clase Bueno, buenos días. anterior. Buenos ¿Qué más? días. Ah, nosotros no alcanzamos a Nosotros no, terminar ese eso le iba a ejercicio, decir ¿cierto? yo, nosotros no terminamos ese ejercicio que vamos Se arrancando, me mejor fue la dicho. luz, sí. Ujú. Listo. Entonces, este ejercicio hasta dónde llegamos. Quedamos formulando una parte donde decía solución ejemplo uno, o sea, ya sacaron los datos, no, íbamos a hacer apenas el primer punto. Ah, bueno, entonces empecemos con Íbamos, este primer punto. íbamos para hacer a Bueno, juro pero este sacamos los primer punto datos. lo entendimos. ¿A qué hacía referencia? ¿Tenemos ¿Mm? alguna pregunta del planteamiento? No, profe, el departamento íbamos bien. Listo, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? La reacción que aparece en nuestro elemento, ¿cierto? Ujú. Que va a ser entonces una reacción en A con respecto a Y. Y por demás tendríamos entonces nuestras dos cargas axiales. Nosotros hallamos la reacción en A, que fue Y de 1120 kilonewton. 1120. Sí, hicimos la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y igual a cero, ahí sacamos el menos P1 menos P2, una reacción en A, igual a cero, se cambiaron los valores y se despejó RA, que nos daba 1120. Listo, perfecto. Ya teníamos los segmentos, segmento uno segmento 2 separados y hizo los dos cortes. Y ya después de eso, pues empezamos a hacer pues empezamos solución ejemplo uno, sacaron los datos de una vez que se pasaron a Newton, a milímetros y, y ahí vamos. Listo. Entonces ya sabemos cuáles son los segmentos, cuál es la reacción en el apoyo. Listo, entonces aquí. Les voy a copiar los datos de entrada que nos daba el problema. Entonces mi carga axial P1, que será igual entonces a 400 kilonewton. Mi carga axial P2, que será entonces igual a 720 kilonewton. La longitud de los elementos, que es igual a 3.75 metros. ¿Qué otro dato de entrada tenemos entonces? Las áreas de las columnas. Vamos a llamar al área de la columna del primer nivel, área de AB, ¿cierto? Ujú. Que tiene un área de 11.000 milímetros cuadrados. El área del segundo nivel será mi columna CB, que tiene una sección de 3.900 milímetros cuadrados. Y mi módulo de elasticidad será igual a 206 gigapascales. Entonces nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar todo en milímetros y newton Y para megapascales. que, Eso. para que esta unidad de deformación nos diera inmediatamente en milímetros. Entendiéndose que si acá en el segundo punto nos pedían que para un incremento de una carga P sub 0, la deformación debería no exceder los 4 milímetros, pues se supone que nada, esa deformación es inferior a 4 milímetros. Entonces vamos a trabajar nuestro módulo de elasticidad en megapascales, ¿cierto? En megapascales.
para dejar las áreas en milímetros cuadrados, pero nuestra longitud entonces vamos a trabajarla en milímetros. 3750 milímetros será lo que tendríamos como nuestra longitud. Y aquí tendríamos 720.000 newton. Y aquí para mi primer carga tendríamos entonces 400.000 newton. Listo. Entonces el punto A. Vamos a determinar el acortamiento en la columna, producto de las cargas P1 y P2 que tenemos impuestas allí. Entonces ya habíamos definido que teníamos un segmento 1 y un segmento 2. Este es mi segmento número 1 y este va a ser mi segmento número 2. Sí, en función de que tenemos un cambio de área y unas cargas axiales aplicadas en esos dos segmentos. Entonces, para poder determinar esos acortamientos, yo debo encontrar en primera instancia las deformaciones en cada uno de los segmentos, tal como me indicaba mis paso a pasos. Primero identificamos los segmentos, que fue lo que llegamos en la sesión anterior antes de que se me fuera la luz. Luego determinamos las fuerzas axiales internas, pero esto lo vamos a hacer nosotros acá. ¿Cómo vamos a determinar las fuerzas axiales internas? Entonces, lo que hacemos es elaborar cortes en cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, vamos a cortar, por ejemplo, por acá, nuestra barrita. Entonces, nuestro elemento estructural va a quedar de la siguiente manera. Bueno, quedaría algo así. Y aquí en el primer nivel, el área que tenemos que es un poco más grande. Y que en ese punto se encuentra el empotramiento. Y ahí tendremos entonces nuestra reacción. Si yo realizo el corte acá, en ese corte estaré viendo mi fuerza interna y la única carga que veo adicional va a ser la carga del punto B, la carga que yo tenga en mi punto B. Es decir, aquí tendría mi fuerza interna, que este es el segmento número 1, sería N1. Esta sería mi carga P2. Y aquí tendría entonces mi reacción RAY. Eso sería lo que corresponde al corte del segmento número 1. ¿Cierto? Por tal razón, cuando yo realice mi sumatoria de fuerzas, en Y, que es ser igual a 0, ¿yo qué obtengo? Tengo una fuerza N1, así que la asumí positiva, tendré una reacción en la Y, menos mi carga P2, y esto será igual a 0. Quiere decir que la fuerza interna N1 va a ser igual a P2 menos RAY. Si yo le doy valores a esto, P2 tiene un valor de 720 kilonewton. Y RAY tiene un valor de 1120 kilonewton. Por consiguiente, N1 va a ser igual a 400 kilonewton. Menos, ¿Cierto? ¿Perdón? menos 400. Negativo, sí, señor.
menos 400 kilonewtons. Quiere decir entonces que esta fuerza que nosotros dibujamos inicialmente como positiva, realmente está actuando en compresión. ¿Listo? O sea, la fuerza interna para el segmento número 1 no está en tensión como la dibujamos, sino está en compresión. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, pongámosle aquí de una vez nuestro N1, que va a ser igual a los menos 400.000 newton. ¿Qué va a pasar con nuestro segmento número 2? Bueno, coloquemos acá la fuerza interna 1. Es igual a 400.000 newton. Ahora miremos qué pasaría con el segmento número 2. Si yo realizo el corte en el segmento número 2, ¿qué voy a obtener? Pues el corte se va a realizar por aquí, en un punto que sea ese segmento. Entonces, como me doy cuenta, va a desaparecer la parte superior, no estará involucrada mi carga P1 y tendré únicamente que mi fuerza interna, la fuerza interna N2 y la reacción en AY serán los únicos valores que voy a tener cuando yo realice este corte. Y entonces aquí en mi sumatoria de fuerzas también la cosa va a cambiar. Sumatoria de fuerzas en Y que deben ser igual a 0. ¿Y qué tengo de fuerzas actuando ahí? Tendré mi fuerza N2 más mi reacción RAY igual a 0. Quiere decir que N2 va a ser igual a menos RAY. Por consiguiente, mi fuerza interna N2 va a ser igual a menos 1120 kilonewton. O N2 va a ser igual a 1.120.000 newton. Esto será entonces el valor de mi carga, que nuevamente me da negativa. No lo coloqué, pero es negativa. Quiere decir nuevamente que el elemento se está sometiendo a compresión. Tanto el segmento 1 como el segmento 2 están dando cargas negativas, es decir, que no corresponde a lo que dibujamos, sino que va hacia abajo en compresión a nuestro elemento. Entonces vamos a colocar acá que la fuerza interna del segmento 2 va a ser igual a 1.120.000 newton. Listo, después de que teníamos las fuerzas internas, N1 y N2, ¿qué hacemos nosotros? Profesor, ¿los valores no van en negativo? Sí, El cemento 1 es menos 400 y el ya cemento lo 2 es coloco. menos... Sí, señor, gracias. Después de tener las fuerzas internas, ¿qué más hacemos nosotros? Calcular las deformaciones de cada elemento. Vamos a encontrar las deformaciones de cada uno de los elementos. Listo. Entonces, tal cual como nos decía nuestra receta de cocina, que vimos en la clase anterior, determine los cambios de longitud de los segmentos. Cambios de longitud de segmentos. Y por último, vamos a sumar de manera independiente cada uno de los, de los deformaciones que vamos a tener allí. En este caso son acortamientos porque las dos fuerzas indican que estamos teniendo una compresión en toda la longitud de nuestra columna. Entonces, acortamiento
en los segmentos. ¿Cierto? Entonces tendremos el segmento 1 y nuestro segmento 2. ¿Y cuál era esa formulita del alargamiento? Entonces nosotros decíamos que nuestro alargamiento, perdón, acortamiento en este caso, nuestra deformación 1 va a ser igual, entonces, a mi fuerza N1, la fuerza interna, ¿sí? Por la longitud del segmento número 1, y todo esto dividido entre el módulo de elasticidad por mi área. Como estamos hablando del segmento número 1, es decir, va a ser el área entre B y C, ¿cierto? El área CB que nosotros definimos acá. Y mi información 2, que corresponde al segmento 2, va a ser igual entonces a N2, que multiplica a mi longitud 2, y todo esto sobre el módulo de elasticidad por el área, pero esta vez de AB, que será el área de nuestro segmento número 2 en el primer nivel. Entonces, como nos damos cuenta, aquí no hemos definido las longitudes en ninguno de los elementos. Sin embargo, acá vemos que tanto la longitud del segmento 1 como la longitud del segmento número 2 son iguales. ¿Listo? Entonces, para este caso, L1 va a ser igual a L2 y van a ser iguales a la longitud L. Por tal razón, aquí voy a quitar el apellido de las longitudes y de esa forma ya tenemos todos los datos y voy a calcular mi información número 1, que va a ser igual a menos, porque es acortamiento, menos 1.867 milímetros, y nuestra deformación número 2, que va a ser igual a menos 1.853 milímetros. Y esos serían los datos que obtenemos a partir de las cargas axiales que tenemos aplicadas en nuestra columna. Luego de esto, encontramos la deformación total. Y mi deformación total va a ser igual entonces a la deformación del segmento 1 más la deformación de mi segmento número 2. Por lo tanto, mi deformación total va a ser igual a menos 3.721 milímetros. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros como deformación total y sería la respuesta para la primera pregunta que tenemos de este ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces ahora que nos preguntan, en el apartado de nuestro problema nos dicen, ¿qué carga adicional P sub 0 se puede colocar en la parte superior de la columna, punto C, si el acortamiento total de toda la columna, es decir, desde el punto A hasta el punto C, no debe exceder los 4 milímetros? Entonces fijémonos que aquí tiene razón o tiene, digamos, lógica la deformación que estamos obteniendo en el punto A, que es inferior a los 4 milímetros. Ahora lo que nos están preguntando es, bueno, si yo ya quiero que esto tenga solamente un acortamiento aquí de 4 milímetros y no de 3.721, ¿qué carga adicional P sub 0 le puedo sumar en mi punto C a P1 para que esto no exceda este valor?
Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo me planteo el punto B? Con la deformación 2, profe, se podría hacer una resta a los 4 milímetros y a partir de esa deformación hallar la reacción en A que permita esa deformación y después despejar P sub 0 de la sumatoria de P sub 1 y P sub 2 en la reacción, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Mi fuerza interna en el segmento 1 y el segmento 2 van a ser iguales? En el segmento 1 debería ser igual y en el segmento 2 no. No, perdón, en el segmento 1 no y en el segmento... No, sí cambiarían, sí cambiarían. Ambas, ¿cierto? Sí, por la reacción. Cambiarían los segmentos. Los segmentos siguen siendo los mismos, dos. Lo que va a cambiar es que aquí adicional le vamos a sumar otra fuerza de más. Pero entonces, si yo hago mi corte en los segmentos siguen siendo uno y 2. Los segmentos no cambian. Si hago mi corte por aquí en el segmento número 1, lo que voy a obtener es algo de la siguiente manera. Aquí mi columnita, la inferior, aquí tengo entonces aquí tengo una sección más robusta. Tengo aquí esto. Tengo mi reacción en AY, ¿cierto? Tengo mi carga en el punto B y tengo mi fuerza interna. N1 P1 y RY. Cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, en Y que deben ser iguales a 0, ¿qué va a pasar? RY, para el caso de nosotros, la reacción en AY, ¿qué va a tener de diferente? Pues que vamos a tener RY, este valor de 1120 kilonewtons, más P sub 0, ¿cierto? Y si cambia mi reacción, pues entonces va a cambiar la fuerza interna. Porque ya aquí sería lo mismo que obtuvimos, que decíamos que N1 era igual, ¿cierto? A P1 menos RAY, pero RAY que tiene este P sub 0, ¿cierto? RAY tiene este P sub 0. Entonces sería menos P sub 0. Y ahora sí esto va a ser la reacción, la fuerza interna en mi segmento número 1. ¿Sí es claro por qué? No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Cuando yo aquí realice, vamos a hacer aquí sumatoria de fuerzas para encontrar la reacción. Ahora, para el caso B, tengo aquí una carga adicional a P1. ¿Sí? Si yo hago la sumatoria de fuerzas acá para encontrar la reacción a Y, yo lo que voy a tener es P1, como dicho, P sub 0 más P1, ¿sí? Que en este caso estarían actuando en sentido negativo. Menos mi carga P2 más mi reacción RAY. Y esto debe ser igual a 0 por equilibrio estático. Si yo aquí espejo, entonces RAY va a ser igual a P sub 0 más P1 más mi carga P2. Si yo lo llevo a valores, RAY va a ser igual P1, que son 400, ¿cierto?
400 kilonewton, más el valor de P2, que serán esos 720 kilonewton, más mi valor de P sub 0, que ese sí no lo conozco. Esta será la nueva reacción. Entonces quiere decir que RAY va a ser igual a 1120 kilonewton más P sub 0. Hemos dicho, más P sub 0. Y eso tiene que darnos en unidades de kilonewton. ¿Sí? Y ya con esta reacción, ahora realizo el corte, RAY me cambia, ¿sí? Fíjense, la fuerza interna también me va a cambiar. Realizo el corte en el segmento número 1, P1 aparece y aparecerá la reacción RAY, pero esta vez la reacción RAY tiene este factor de P sub 0. Entonces, al momento de pasarlo, tendré esta fuerza interna. Vamos a calcularla acá y a ponerla desde 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo N1, que digo que es positivo, menos P1 más RAY. Reemplazando esto, N1 menos P1, que son 720 kilonewton, ¿cierto? Más RAY, que será entonces estos 1120 kilonewton, más P sub 0. Quiere decir que mi fuerza N1 va a ser igual a 720 kilonewton, ¿cierto? Menos 1120 kilonewton menos P sub 0. Es decir, N1 va a ser igual a 400, vamos a ver una vez las unidades, 400.000 newton menos el valor de P sub 0. ¿Sí está más claro? Sí, señor, pero ese es negativo, ¿cierto? Negativo, ¿no? Sí, sí, Menos sí. 400.000. Sí, aquí es negativo. Ya no lo pude poner, pero es negativo. Porque esta resta me da valor negativo. Aquí es negativo. Voy a colocárselo por aquí encima porque... Negativo. Listo. Listo, bro. Entonces aquí quiere decir que esto también está con presión, pero le adiciono la carga adicional en mi fuerza interna. Pero es que en el momento no conozco. Por eso aquí aparece como una incógnita. Ahora, voy a tomar esto mismo para realizar un punto número 2 o B de aquí del problema. Entonces voy a decir que B, voy a determinar también el acortamiento en la columna, pero mi fuerza interna en el segmento número 1, entonces va a ser menos 400, y pongámosle así el negativo, menos 400 newton, ¿cierto? Menos mi P sub 0. Bajo ese análisis, ¿ustedes qué creen que nos va a dar la fuerza interna N2? ¿Cuánto creen que nos debe dar? Menos 1.120.000 newton menos P sub 0. Exacto, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Que vamos a hacer lo mismo exactamente que hicimos acá, solo que nuestra fuerza interna va a tener una adición, que es esa carga adicional, esa carga de más, que aún no conocemos, pero que debemos limitar a un desplazamiento de 4 milímetros. Entonces aquí sería menos P sub 0. ¿Listo? Además voy a borrar aquí, entonces, este no. Voy a borrar aquí lo de los segmentos, lo de nuestra deformación y nuestra sumatoria de fuerzas para el corte o segmento número 1. Coloquemos aquí entonces el valor negativo para indicar que esto se está generando, es una compresión. Y aquí la asignación de mis fuerzas, les voy a decir que esto será menos 400.000 menos P sub 0, y nos tiene que dar algo en Newton. Y esto, esta fuerza interna será menos 1.000.000
120.000 menos P sub 0. Y el problema me dice que no he definido P sub 0. Sí, pues es la incógnita que debo encontrar. Nuevamente las longitudes siguen siendo las mismas. Y aquí entonces, dentro de mi ecuación, voy a decir que la deformación 1 va a ser igual a estos N1, la misma fórmula por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área de CB, pero que esa fuerza interna cambió. Ahora es menos 400.000 menos P sub 0 por L. Y mi deformación en 2 también se modificó, producto de que la fuerza interna tiene ahora un valor adicional que es el P sub 0, ¿cierto? Esos valores ya no los podré calcular como en el punto anterior, pero sí voy a decir que mi deformación total va a ser igual a mi deformación 1 más mi deformación 2. Listo, esto sí no me va a cambiar. Lo que me cambiaron fue las fórmulas de la deformación. Adicional, mi deformación total debe ser máximo 4 milímetros. Quiere decir que dt o delta t es igual a 4 milímetros. Y eso no puede ser superior. De ahí no puede subir. Entonces estaré limitando mi problema. Y si yo coloco esta ecuacióncita, Profe, ese sí, 4 milímetros no debería ser negativo. sí, negativo. Ok. Sí, porque se está generando una cortamiento. Entonces yo reemplazo los valores en mi fórmula de los segmentos, ¿cierto? Mi fórmula de la deformación 1 y deformación 2. Voy a traerme aquí entonces estos valores. La deformación 1 y mi deformación 2. Ya me doy cuenta que la única incógnita que yo tengo presente en esta ecuación, ¿cuál va a ser? P sub 0, ¿cierto? Y P sub 0. ¿Por qué razón? Porque mi módulo de elasticidad lo tengo, mis áreas las tengo, ¿cierto? La longitud la tengo y la deformación total la tengo. Por favor, despejemos entonces de esta ecuación P sub 0. ¿Cuánto nos da? ¿Es claro hasta acá? ¿O tenemos alguna duda? Muchachos, No, profe, ahí vamos bien. claro, pues. Listo. Entonces, la única incógnita que tendremos dentro de esta ecuación será el valor de la carga P sub 0. Despéjenla, por favor, y me indican qué valor será el que obtenemos nosotros por medio de esta ecuación.
Bueno, entonces despejando de ahí nos debe dar que nuestra carga es 44.198.7 newton. ¿Cierto? Quiere decir que esta carga adicional que yo voy a colocar acá en mi elemento estructural debe ser de 44.2 aproximadamente kilonewton más este valor de 400 kilonewton para obtener un desplazamiento que no exceda los 4 milímetros, como máximo los 4 milímetros que tenemos acá. ¿Listo, muchachos? ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Listo. Y esa sería entonces la respuesta para el punto B de mi problema. 44.2 kilonewton. Es decir, la carga que va a tener aquí en el punto C será 444.2 para que no se exceda como máximo el desplazamiento de 4 milímetros. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo en el cual vamos a entender cómo son las deformaciones para segmentos no prismáticos. ¿Listo? Las deformaciones para segmentos no prismáticos. Que es el único punto que no hemos visto hasta el momento. Entonces lo que vamos a hacer es determinar el alargamiento de una barra debido a la carga, si la barra es cónica como se muestra en la figura y tiene una sección sólida, suponiendo que el ángulo de conicidad es pequeño. Tenemos una carga de 10 kilonewton, un diámetro A que es 10 centímetros y un diámetro B que es 25 centímetros. Aquí nos falta la longitud total de nuestra barra. Vamos a colocarle aquí cualquiera. Hagamos una longitud de 2 metros. Y esos serían los valores que nosotros tendremos para nuestra sección cónica. ¿Cómo es que vamos a calcular los alargamientos? Nosotros lo vamos a calcular en función de una integral, ¿sí? Y si nos damos cuenta en el interior, o lo que vamos a integrar, va a ser dos variables, o puede llegar a ser dos variables. Una carga que varía a lo largo de la longitud y una sección transversal que varía también a lo largo de su longitud. Estas dos son las variables que podemos tener nosotros. Y nos damos cuenta de la misma fórmula. P, fuerza interna, pero va a variar entonces en dirección. En este caso de nuestra diapositiva, estará en dirección X, porque está mi eje longitudinal paralelo al eje de las X. Mi modo de elasticidad, mi modo de elasticidad, que si tengo un solo material, pues va a ser constante, y el área que es así, debido a que es una barra no prismática, va a ser siempre variable. Esa sí va a ser siempre variable. ¿Listo? Entonces lo que nos debemos plantear nosotros es cómo llegar a esta integral. Entonces vamos a copiarnos acá la integral. Vamos a dejarla por aquí para tratar de llegar a esa integral. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Y vamos a ver qué es un paso a paso que nos va a servir no solo para este problema, sino para todas las barras cónicas que podamos llegar a tener. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que se supone un ángulo de conicidad pequeño. Si yo trazara entonces una línea, voy a decir que esto en algún punto va a llegar a encontrarse. Por aquí en algún punto. Vaya en algún punto, esa barra va a llegar a encontrarse. No sabemos cuál es ese punto, pero vamos a suponer que es un punto por allá en el espacio que llamaremos O. A partir de eso, yo podré entonces generar una relación entre unas longitudes. Voy a llamar que desde mi punto O
hasta mi diámetro de A, tendré la longitud correspondiente LA, ¿cierto? Que desde LB hasta ese punto de origen tendré la longitud LB, ¿sí? Que corresponde a la longitud en función del diámetro, DA, LA, DB, LB. Son longitudes que se deben dar rayando el punto de coincidencia de nuestra barra. Un punto, no sabemos, pero vamos a suponer que si existe este ángulo de conicidad pequeño, por allá en algún punto se tiene que encontrar. Entonces vamos a suponer estas longitudes. Y esa será L, que es la longitud de mi elemento, que son de 2 metros. ¿Listo? Adicional a eso, nosotros podemos definir que como vamos a integrar con respecto a X, pues aquí tendríamos un diferencial de área. Un diferencial que vamos a llamar de X. Y que ese diferencial con respecto a ese punto de origen O va a tener una distancia X. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a tener en cuenta. Este va a ser nuestro pequeño diferencial de área, el cual vamos a integrar para poder encontrar la deformación de este elemento. Partiendo de eso, yo tengo que definir entonces una integral entre unos límites. ¿Cuáles van a ser los límites de mi integral? Les pregunto yo a ustedes. ¿Serán los mismos que tenemos acá entre 0 y L? ¿O serán diferentes? Entre 0 y LB. Entre 0 y LB, pues fijémonos. Si es entre 0 y LB, corresponde a la sección de nuestra barra cónica. Es entre A y B. Entre LA y LB, ¿cierto? Serán los límites. Entonces aquí tendremos mi límite superior, LB, y aquí tendremos no 0, sino el límite inferior que será LA. Para eso es que definimos estas longitudes, para establecer cuáles son mis límites de la integral. Fíjense ustedes que en este caso no partimos desde 0, partimos desde una longitud LA, ¿sí? Entonces estos límites no son una regla general. Depende. Obviamente si yo tengo acá mi punto donde coinciden y ahí tengo la carga aplicada, pues entonces serán entre 0 y L. Pero la mayoría de problemas no va a partir de 0 porque nuestra sección necesita tener una sección transversal donde perpendicularmente esté aplicada la carga. ¿Listo? Entonces, en este caso, los límites de mi integral van a ser entre LB y LA. ¿Sí es claro eso? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Listo. Luego que ya planteo cuáles son mis límites, ya tengo valores para poder integrar, yo dentro de esta integral me pregunto, ¿cuál es el término que va a ser variable? ¿Y cuáles son los constantes? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el término constante y cuál es el término variable? Pongamos acá, variable y constante. ¿El diámetro? ¿Qué va a ser variable? El diámetro El del... diámetro, ¿cierto? Y Sí. si mi diámetro es variable, quiere decir que el área debe ser una función. Entonces, de lo que tengo en la integral, AX va a ser variable. El área va a ser variable. ¿Y qué va a ser constante? La longitud. Mi longitud es una constante, este de X. ¿NX la carga es variable o es constante? En este caso es constante. Constante porque tengo solo un valor de carga acá. Solo un valor de carga axial acá. Y el módulo de elasticidad va a ser constante porque tengo un solo material. A lo cual tampoco tenemos acá definido. Entonces vamos a plantearnos la ecuación
general para una barra cónica y ya después reemplazaremos los valores. ¿Listo? Entonces, de esta integral que estamos viendo acá, tengo el AX, que es variable. NX no es variable, es una constante porque tengo únicamente una carga P y tendré un módulo de elasticidad que corresponde a un solo material, es decir, es constante. Quiere decir que finalmente mi integral va a quedar una integral muy sencilla. Va a quedar una integral, ¿cierto? Si esto va a quedar por fuera porque es constante, mi carga sobre mi módulo de elasticidad, y lo que va a integrar yo es el área con respecto a X por dx, ¿cierto? Esto es lo que yo voy a integrar finalmente. Porque lo que es constante yo lo puedo sacar de la integral entre LA y LB, ¿cierto? Eso es lo que voy a buscar, pero entonces, ¿cómo encuentro esa área AX que sea variable? ¿Cómo la puedo definir yo? Ah, muchachos, ¿cómo puedo definir yo eso? La pobre, corchaos. No, ¿cómo puedo definir yo eso? Voy a llevarme Una, aquí mi problemita. una relación entre los diámetros inicial y final sobre la longitud, ahí sacar como una relación de conicidad y de ahí sacarlo según L. Eso. Ahí podemos sacar como una semejanza de triángulo, ¿cierto? Exacto. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar aquí nuestro marcador para terminar la solución de nuestro problema. En primera instancia. Bueno, entonces, solución, ejemplo 2. Vamos a decir que el material es acero. ¿Listo? Luego le vamos a dar un módulo de elasticidad en función de ese material, pero por ahora encontremos la ecuación para las deformaciones de esa sección cónica. Entonces lo que nos dice nuestro compañero, ya hemos definido nosotros acá las diferentes longitudes para establecer los límites de la integral. En función de esos límites de la integral, es que nosotros vamos a plantearnos nuestro problema. Sabemos que constante es la carga del módulo de elasticidad, porque es un solo material, una sola carga, y vamos a encontrar entonces el área, que es variable. Entonces lo que nos dice nuestro compañero, encontremos una relación de triángulos, ¿sí? Entre este de X, que vamos a decir esto tiene, entonces, eh, un diámetro que va a ser variable en toda la longitud del elemento para ese diferencial de área. Entonces podemos encontrar una relación de triángulos entre lo siguiente. Aquí a colocarlo con rojo, no, con rojo no, con verde, coloquémoslo. Entre este triangulito que yo tengo, que se va a conformar acá, esa relación de conicidad que nos decía nuestro compañero, va a estar en función de en primera instancia, no, pongámoslo mejor en función de
de este triangulito que estamos viendo acá. Entonces, la relación de su largo y y su altura, entonces va a ser LA, ¿cierto? Sobre DA, y esto debe ser igual a la relación entre lo que vamos a ver a continuación. Entre el diámetro entre mi longitud, que sería la longitud X, sobre mi diferencial de diámetro de X, ¿cierto? Y esa es la relación de triángulos que voy a tener yo allí. Ahora, yo puedo despejar de acá de X, que será el diámetro. Como decía nuestro compañero, el diámetro es lo que va a estar variando. Mi diámetro de X va a ser igual. Entonces, a X, ¿cierto? Que multiplica a dA y todo esto sobre la longitud A. Sí, eso es lo que vamos a tener nosotros allí, a partir de la relación que hemos definido. Con eso, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a decir que el área de una sección va a ser igual, el área va a ser igual a pi cuartos, ¿cierto? De mi diámetro al cuadrado. Ese es el área que yo tengo. En este caso, como esto es variable, entonces yo voy a decir que el área variable aquí va a ser igual. Va a ser igual, entonces a pi cuartos, ¿cierto? Pero mi diámetro, entonces va a ser este dx y esto yo lo voy a poder elevar aquí no me... Bueno, ese dx va a estar elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque es mi diámetro al cuadrado y pi cuarto será constante. Lo que va a variar es el diámetro. Es decir, que mi área variable va a ser igual entonces a pi cuartos, que multiplica a ese diámetro de x. Pero ¿cuál es el diámetro? Es esta formulita que yo tengo acá. Y todo esto voy a decir que está elevado al cuadrado. Que voy a colocarlo doble vez porque no me está dejando elevarlo. Sí, y esta será entonces mi formulita para el área. Esto es lo que voy a tener para el área. Finalmente, mi área variable va a ser igual a pi cuartos ¿cierto?
que va a multiplicarse que va a estar entonces en función de x al cuadrado, de mi de A, que va a estar al cuadrado, y de mi longitud LA, que va a estar al cuadrado. Y esa será la formulita de mi área que finalmente yo voy a encontrar. O finalmente, no voy a encontrar, porque finalmente va a ser parte de la integral. Esto es lo que yo voy a integrar, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí está claro, muchachos? ¿Hasta aquí vamos todos? Elevó cada valor al cuadrado, por lo que no le deja elevarlo todo, ¿sí? Sí, aquí me tocó. Ah, no, aquí lo voy a dejar así porque finalmente esto lo voy a incorporar dentro de la integral. Sino que aquí lo multipliqué por 2 porque no me dejó elevar esto al cuadrado. Entonces, finalmente es lo mismo, cada valor elevado al cuadrado, lo que vamos a obtener nosotros, porque es multiplicando esto, estos Listo. fraccionarios. ¿Listo? Entonces, esto es lo que voy a colocar dentro de esta integral. Entonces voy a decir que mi deformación, entonces va a ser igual a una integral. A una integral que yo ya definí que estaba entre el límite superior, que era LB, y el límite inferior, que era LA, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a integrar? Entonces yo voy a integrar mi carga, ¿cierto? Por dx, y esa carga sobre mi molo de elasticidad por el área a x. Esta es la integral que yo voy a tener. De aquí, ¿qué puedo entonces ejecutar? Yo puedo decir que de esta integral, yo voy a reemplazar el área, ¿cierto? Una vez que reemplazo el área, también puedo sacar de la integral los valores que van a ser constantes. Es decir, P sobre E, esto lo voy a multiplicar por la integral. La integral entonces será una integral que va a quedar... Ah, bueno, aquí también podría retirar el pi cuartos porque es constante, ¿cierto? De ahí lo podría retirar. ¿Qué más va a ser constante de esta área? ¿Qué es lo único que va a variar? X es lo único. De A y LA también se podrían sacar, ¿no? Sí. X y LA son distancias, ¿cierto? X y LA son distancias, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? LA es constante, fíjense, es una distancia constante, pero X iba a variar. Es decir, de esta ecuación del área, ¿cuál es la única variable que voy a tener? X cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, sí. Eso. Entonces este pi cuartos también lo puedo retirar. Quedaría entonces acá 4 y quedaría pi.
¿sí? LA quedaría entonces aquí en la parte superior. LA cuadrado. Y DA quedaría por acá. En orden de ideas, esto se me va. LA se me va. DA se me va. ¿Cierto? Y mi integral quedaría de 1 sobre x cuadrado por dx. Y esa integral es muy sencilla, ¿cierto? Hemos sacado todos los valores que suponemos no, que son constantes de nuestra integral y hemos dejado únicamente lo variable que es lo único que podemos integrar en función de x. Entonces, esta integral, ¿cómo la realizamos? Esa integral, ¿a qué es igual? Esa integralita, ¿a qué será igual? Menos X medios. Menos x medios, ¿sí? No, menos X. Menos 1 sobre x será, ¿cierto? Entonces recordemos que yo les había dicho que las ecuaciones o las integrales que vamos a tener nosotros van a ser integrales de x igual a n más 1 sobre n más 1. ¿Esto qué es lo que hacía yo? Entonces yo lo puedo pasar en la parte superior. Entonces la integral queda de x a la menos 2 por dx, ¿cierto? Entonces la solución de esta integral es de la siguiente manera. X, n más 1, quiere decir que esto queda x ¿qué? ¿Ah? A la ¿Cuál es menos. n? A la menos 1. ¿Qué haría A X a la la menos menos 1, 1? ¿cierto? Sobre Menos 1. menos 1. Evaluado, entonces entre LB, evaluado entre LB y LA, ¿cierto? Y esa sería mi integralita. Entonces yo después puedo pasar este en la parte de abajo y puedo decir que esto va a ser igual entonces a 1 sobre X, ¿cierto? Pero como esto es negativo, menos evaluado entre LB y LA. ¿Sí está claro? ¿Para todos? ¿Sí, muchachos? Para mí sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces una vez ya tenemos esto, vamos a decir que nuestra deformación va a ser igual a este término, todo este término que tenemos en la parte superior, que es constante, y lo vamos a multiplicar entonces por menos 1 sobre x, ¿cierto? Evaluado entre LB y LA. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Límite superior menos límite inferior, ¿cierto? Entonces esto finalmente acá, reemplazando los valores, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 sobre LA menos
menos 1 sobre LB. ¿Listo? Ya evaluándolo entonces dentro de sus límites. De esta forma, entonces nosotros nos damos cuenta que aquí vamos a tener una relación entre la longitud LA y LB. Operemos esto. ¿Cómo nos quedaría esta operación? Nuestra deformación aquí quedaría igual. Nuestro delta sería igual ¿a qué? ¿Cómo quedaría nuestro delta una vez operando esto? ¿Qué operamos en primera instancia? Operemos primero este fraccionario, ¿cierto? Entonces, si operamos nosotros este fraccionario, vamos a ponerlo por aquí arriba. Operando este fraccionario, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a decir que entonces esto será igual a la longitud, perdón, a la longitud B, ¿cierto? Menos mi longitud A. Eso será igual a mi longitud B menos mi longitud en A, ¿cierto? Y todo esto sobre la longitud A por mi longitud B. Profe, ¿no sería LA menos LB? No por el factor común, ¿no? ¿Sí? LA menos LB. O sea, ahí está. O sea, sería menos más, menos más. ¿Sí o no? Sí, ahí está bien. Está bien. Este es el positivo y este es el negativo. Sobre LA por LB. Esa sería entonces nuestra aplicación o nuestra resta de estos fraccionarios. Pero aquí nos podemos fijar de este punto. LA, o menos, mejor dicho, LB menos LA, ¿qué corresponde? De esta imagen. Si yo tengo LB y le quito ¿A L? LA, ¿es igual a qué? A L. L. A Es igual a L. L. Exacto. Esto es igual a L. Entonces, finalmente, nuestra formulita de la deformación nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a copiémonos todo, porque si no después me genera el conflicto. Finalmente, mi formulita me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, L sobre LA por LB. ¿Qué me puedo dar cuenta yo de esto? Que como LA se encuentra al cuadrado, yo puedo simplificar uno de esos LAs. Sin embargo, mi deformación va a quedar en función de esa longitud LA y LB, ¿cierto? Mi deformación va a quedar en función de esas longitudes. Aquí simplifiqué un cuadrado
Y esa va a ser la formulita. Pero ¿qué pasa con LA y con LB? LA y LB yo los conozco. LA y LB los conozco. No, LA y LB los conozco. No, ¿cierto? Yo solo conozco mi longitud. ¿Cómo hago para relacionar esto en función de los valores conocidos? Es decir, yo no puedo dejar mi formulita así, porque LA y LB, ¿qué valores le voy a colocar? ¿Sí lo vemos? ¿Sí es claro? sí. ¿Sí o no? ¿Cómo podríamos relacionar esas longitudes o para buscar valores conocidos y que esta fórmula la podamos reemplazar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues, podemos hacer una relación también, ¿cierto? Si no conocemos LA ni LB, pero conocemos el diámetro de A y el diámetro de B, tienen ser valores conocidos porque hacen parte de nuestra barra, ¿cómo podemos relacionar esos cuatro valores? ¿Cómo relacionamos el diámetro con DA? Con una semejanza de triángulos. Con una semejanza de triángulos. ¿Podríamos hacer una semejanza de triángulos entre mis diámetros y mis longitudes, LA y LB? Sí. Una semejanza de triángulos. ¿Qué vamos a relacionar? Entonces vamos a relacionar mi longitud LA, ¿cierto? Sobre mi diámetro DA. Y vamos a decir que esto va a ser igual a la longitud LB sobre mi diámetro en B. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esta semejanza LA sobre LB será igual a mi diámetro TA sobre mi diámetro en B, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta acá, LA sobre LB es el factor que no conocemos, pero sí conocemos el diámetro en A y el diámetro en B. Entonces, a partir de esta semejanza, nosotros podemos llegar a reemplazar estos valores y obtener que mi valor del desplazamiento va a ser igual al siguiente. Entonces, quito LA, ¿cierto? Y en vez de colocar LA, coloco es DA, ¿cierto? Quito LB y en vez de colocar LB, coloco DB. Y esa sería mi formulita. ¿Conozco la carga Excel? Sí. P me la da el problema. Es un valor constante. Pi es constante. DA es un valor constante. DB es un valor constante. ¿Cierto? La longitud es un valor constante. Y mi módulo de elasticidad también lo es. Y aquí si quiero entonces puedo simplificar esto. Y reemplazo, simplifico mi DA con un DA del cuadrado que tengo en la parte inferior. Y mi formulita va a quedar que la deformación va a ser igual a 4P, 4 por 4 por P por L, ¿cierto? Sobre pi por el módulo de elasticidad por dA por dB. Aquí ya quito esto.
Y esa será la fórmula de mi deformación. Ahora, si yo lo reemplazo con los valores que yo tengo, que me dio mi problema, los valores serán una carga axial P igual a 10 kilonewton, ¿cierto? Mi longitud será igual a 2 metros. De A es 10 centímetros y de B es 25. Ya habíamos dicho que teníamos un material en acero, es decir, mi módulo de elasticidad va a ser igual a 200 gigapascales. Y como estoy trabajando las unidades en kilonewton y metro, voy a trabajar esto en kilopascales. 3 mega, 1, 2, 3 kilo. Profe, ¿de B cuánto es? ¿0,25 o 23? 0,25. Listo. Sí, señor, 0,25. Entonces, ya tengo todos los valores constantes, ¿cierto? Y ya lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, finalmente mi información va a ser igual a 4P por L sobre pi por el módulo de elasticidad por el diámetro de A por el diámetro de B. Es decir, mi información va a ser igual a 0.0000509 metros. ¿Listo? Claro, pues es un valor muy pequeño porque le pusimos una carga, digamos, no tan considerable para esa longitud, para este material y para esos, digamos, diámetros inicial y final que tenemos allí. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda? Ese procedimiento se realiza de igual forma en todos los ejercicios que nosotros tenemos de secciones no prismáticas para encontrar la deformación en este tipo de elementos. ¿Está claro hasta el momento? Sí, señor. Bastante extenso, profe. Sí, pero después ustedes lo hacen rapidísimo porque ya lo tienen claro. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces como recomendación les voy a dejar para que estudien este ejercicio. ¿Listo? Nosotros quedamos, bueno, yo hoy en la tarde les envío el taller para que lo vayan mirando, resolviendo. La siguiente clase entonces resolveremos las dudas con respecto a este ejercicio. Si lo quieren estudiar, este no hace parte del taller, pero es más de consulta. Lo tenía para el día de hoy, pero ya no vamos a alcanzar. Entonces, lo realizan bajo el mismo procedimiento que vimos de la barra cónica. Y el día martes que nos volvemos a encontrar, entonces terminamos el taller y resolvemos las dudas que tengan con respecto a los ejercicios que se les va a dejar para que estén preparados para el parcial que es el 10 de septiembre, ¿cierto? Sí, señor. Listo, chicos. ¿Tienen alguna duda?
Bueno, mis queridos estudiantes, entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Nos vemos entonces la siguiente semana. Porfa, el monitor está pendiente. Si no me recuerda, después de las 5 de la tarde les envío el taller que termine con el grupo de El semillas. taller sería, profe, para el 10 de septiembre igual, ¿cierto? Sí, sí, el taller es para el 10, pero entonces quiero dejárselos antes para que vayan mirándolo. No necesariamente que lo resuelvan, sino que lo miren. Más bien, plasmen sus dudas y las podamos resolver la siguiente clase. Y no que les entrego el taller y durante esas 2 horas, pues, dan vueltas y no resolvemos casi dudas. Entonces, se los dejo este fin de semana, pero con la finalidad que los revisen, no necesariamente que los resuelvan, sino que los revisen, vayan viendo cuáles son las dudas que tienen y la siguiente clase las resolvemos para que estén bien preparados para el parcial. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias. Listo, profe. Nos vemos la otra semana. Muchas Que estén gracias. bien. Bueno.